Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 18, mes 5, 1 Samuel capítulo 22. David huyó a una cueva llamada Adulam. En ese contexto se juntaron a él sus hermanos y toda la casa de su padre, y además dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. A través de ello es posible ver cómo el ministerio de David anticipa el de Cristo, quien recibía a los pobres en espíritu, a los afligidos y quebrantados de corazón. Posteriormente aparece en escena el profeta Gad, quien guió la vida de David junto con Samuel y Natán. Desde el versículo 6 se relata el terrible episodio de cuando Saúl mató a los sacerdotes de Nob. Vemos que el sacerdote que había atendido a David, proveyendo para sus necesidades, dándole pan y la espada de Goliat, era descendiente de la línea de Elí, por tanto estaba bajo la maldición del Señor, aunque en esta ocasión se había comportado piadosamente. Saúl, sin proponérselo, cumplió la maldición de Dios que había recaído sobre Elí y su descendencia, matando a estos sacerdotes y actuando muy impíamente. Saúl no deseaba ensuciarse las manos, por lo que encomendó a un miembro de un pueblo gentil, un edomita llamado Doeg, que matara a 85 varones que eran sacerdotes de la línea de Elí, de los cuales solamente escapó Abiatar, quien finalmente se unió a David. Saúl, al dar la orden, fue responsable de dicha ejecución, llevando su rebelión al extremo, atentando contra aquellos que ministraban en la casa del Señor y servían ante el Dios Altísimo. Ni siquiera sus siervos quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor, pero él llegó a ese punto a través de aquel edomita. Capítulo 23. David huyó al desierto y liberó una ciudad llamada Keila. Sin embargo, posteriormente el Señor le avisó que la misma gente de la ciudad lo iba a entregar. Asimismo, hay muchos que únicamente velan por su bienestar y por su propia integridad física o mental, pero ni siquiera se preocupan de ser leales o agradecidos. En base a lo que el Señor le había revelado, David continuó escapando, siendo apoyado por Jonatán, el mismo hijo de Saúl, con quien forjó una amistad piadosa. Este es un ejemplo de amistad entre dos hombres o entre dos personas en general, que no se basa en criterios humanos, sino en una lealtad que ante todo tenía el Señor de por medio. Mientras David estaba en el desierto, fue sostenido de manera providencial, extraordinaria y sobrenatural por el Señor, siendo el lugar donde también escribiría varios de los salmos que conocemos. Se relata que Saúl estaba a punto de darle caza a David y a sus hombres, cuando en el instante, por providencia de Dios, se produjo una invasión de los filisteos en el territorio de Israel. Ante esto, Saúl debió ir a combatirlos, siendo los mismos filisteos que David había derrotado antes los que ahora propiciaron que su vida fuera salvada. Esto obviamente estuvo en manos del Señor, mostrándonos que por difíciles que sean las circunstancias, por duro y cruel que parezca la persecución y la oposición, es el Señor quien nos sostiene, nos guarda y actúa en favor de su pueblo. En esta situación, David también anticipa a Cristo, su Hijo prometido, ya que fue rechazado por su propio pueblo y perseguido al punto de que algunos buscaban su muerte, pero perseveró en obediencia al Señor para luego recibir un reino que Dios estableció de manera definitiva. Salmo 115, en los versículos 1 al 3, contiene una preciosa alabanza a Dios donde se le exalta por sobre todas las cosas. Ningún hombre merece gloria, ni siquiera el más insigne de sus santos, sino solo el nombre del Señor. Podemos decir que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, por lo que nada escapa de su gobierno, siendo también la razón para estar confiados, ya que todo está en sus manos y bajo su control. Desde el versículo 4, en un marcado contraste con esas excelencias del Señor, se presenta la impotencia de los ídolos, que ni siquiera tienen vida, no oyen, no ven, no hablan, no palpan, no andan y nada pueden hacer. No pueden salvar ni librar, de modo que rendirles adoración y alabanza es el mayor de los absurdos, además de ser un insulto inaceptable a nuestro Dios y Señor. En el versículo 8 vemos que esta impotencia de los ídolos hace que aquellos que los adoran terminen idiotizándose y haciéndose también inútiles. Debemos tener cuidado porque siempre vamos a adorar algo, puesto que fuimos hechos para ello. En consecuencia, debemos preguntarnos qué es lo que estamos adorando y tener sumo cuidado de adorar solamente al Dios verdadero, porque nos volveremos como aquello que adoramos, lo cual puede cambiar nuestro ser y hacernos semejantes al objeto de nuestra adoración. Por tanto, si adoramos al Dios verdadero, Él nos irá cambiando y transformando conforme a su imagen. Pero si adoramos a un ídolo, nos volveremos semejante a este, haciéndonos impotentes y llenos de tinieblas. Desde el versículo 9, en consecuencia, somos llamados insistentemente a confiar en el Señor, quien es nuestra ayuda y nuestro escudo, y como tal, Él no solo es poderoso para salvarnos, sino que es el único que puede hacerlo.
conocerlo, de modo que únicamente en Él debe estar nuestra esperanza. Desde el versículo 12 termina con un recordatorio de las promesas del Señor, que bendecirá a su pueblo, derramando su salvación y su bien sobre ellos. El que hizo los cielos y la tierra es el que bendecirá también a su pueblo con paz y protección. Esa es nuestra esperanza. Proverbios capítulo 15. En el versículo 18 vemos que debemos tener cuidado porque el Señor aborrece y abomina a aquellos que producen división entre los hermanos. El iracundo no solo participa en conflictos, sino que los promueve, mientras que el justo se caracterizará por apaciguar las rencillas, actuando como pacificador, ya que él mismo ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. En consecuencia, debemos preguntarnos si nos caracterizamos por ser conciliadores y pacificadores, como nuestro Señor lo es, o por el contrario, si nos distinguimos por promover las contiendas. Versículo 19. El perezoso, por el hecho de huir del trabajo, terminará más ocupado. Su camino estará completamente lleno de obstáculos, barreras, vallas y molestias, por todas aquellas cosas que dejó pendientes y que ahora se han acumulado delante de él, mientras que el camino del justo es como una senda despejada porque la diligencia allana el camino. Juan capítulo 10. Tenemos la parábola del buen pastor, la puerta de las ovejas y el rebaño. El trasfondo de esta parábola se encuentra en Ezequiel 34. En aquel lugar se nos dice que el Señor denunció a los pastores de su pueblo por abandonar a sus ovejas, porque en vez de pastorear conforme a la voluntad de él, que era su responsabilidad instituida por mandato divino, se habían dedicado a abusar y aprovecharse del rebaño. Ahora en este pasaje el Señor compara a todos estos ladrones y salteadores con aquellos que han hurtado, matado y destruido. Ellos entran no por la puerta, sino por otro lugar, ya sea por las barreras laterales o por cualquier otro, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, las que oyen su voz y son llamadas por su nombre para ser sacadas de allí. En consecuencia, Jesús es tanto la puerta como el buen pastor. Lo característico y lo que define realmente a quienes son pastores de acuerdo al corazón de Cristo es que lo primero que ellos mismos han hecho es entrar a través de él por la fe, siendo ovejas de él en primer lugar, y solo así pueden ser pastores sobre su pueblo. Desde el versículo 7 se enseña que la labor de los pastores auxiliares, es decir, los pastores humanos que han creído en Cristo, es dirigir a las ovejas para que escuchen la voz del buen pastor, no que las ovejas se vuelvan dependientes de él como pastor humano, sino que el rebaño aprenda a discernir la voz de Cristo y a seguirlo porque él es la puerta y el buen pastor. Él es el único en quien las ovejas están seguras, encuentran refugio, son alimentadas, sacadas y guiadas a verdes pastos. Por el contrario, a los asalariados realmente no les importan las ovejas, sino que ellos únicamente buscan el salario. Por tanto, cuando ven el peligro, renuncian al cuidado de las ovejas. En cambio, dice el versículo 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que hizo Cristo. Nadie le quitó la vida ni se la arrebató. Él no fue una víctima o simplemente un mártir, sino que él se entregó y se inmoló a sí mismo para que las ovejas pudieran tener vida. Otra característica es que él conoce a sus ovejas, es decir, ellas no son una masa sin rostro, sino que él conoce a cada una por su nombre y pone su vida por ellas. Es posible notar también que Jesús tiene otras ovejas que no son de este redil y dice de ellas que también las debe traer y oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor, refiriéndose aquí a los gentiles, los no judíos, anunciando que ellos serían incorporados en gran número a los salvos, tal como dice el libro de Hechos, en Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por tanto, aquellas ovejas que serían llamadas no entrarían en otro redil separado, sino que finalmente habría un solo rebaño y un pastor. Demos gracias a nuestro Dios porque Jesucristo vino a ser nuestro buen pastor que dio su vida por nosotros.